y estar allí en el teclado de verdad ha sido una bendición. Pero este grupo de alabanza va a avanzar en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, porque nuestro ideal es darle la gloria al Señor. Nuestro ideal, por sobre todas las cosas, es poner nuestros talentos a su servicio. Bendecimos a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Un fuerte aplauso a mi hermana, bienvenida. Esta es su casa. Gloria al Señor, bienvenidos. Gloria al Señor. Creo que el Señor tiene una palabra especial para ustedes en esta mañana. Disponga su vida, disponga su corazón, porque sin duda alguna el Señor hablará. Ya en febrero ya comenzamos nuestros grupos familiares. Ayer tuvimos nuestra primera reunión de maestras, fue una total bendición. Ya vamos a iniciar los grupos de nuestros niños con diferentes metas, que sé que cada una ha sido impregnada de esa gloria del Señor para poder ir a llevar a estos niños esa palabra. Quiero dejarles por último un texto, y si usted lo quiere subrayar allí en su Biblia, está en 2 Corintios 5:10 y lo veíamos ayer, y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Llévese este versículo en su corazón y entendamos que un día vamos a estar delante de Dios mostrándole nuestras obras, si han sido buenas o han sido malas, y allí en este tribunal el Señor nos dará, acorde a lo que hemos hecho, unos regalos especiales, unos regalos que vamos a recibir, unas coronas que serán dadas para nosotros por haber hecho este trabajo en la tierra, porque finalmente esas coronas serán nuevamente arrojadas para nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, los niños, vamos a pasar al salón. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Ya saludó al que está a su lado? De pronto los que están en casita, muy buenos días. Los que están en las redes sociales, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Hemos estado hablando sobre ¿qué? Sobre nuestro corazón. No el corazón del vecino. Sí, porque a veces nos pasa eso. ¿No le ha pasado? Que por ahí el pastor tira una piedra y usted se agacha para que le caiga al de atrás. Porque usted piensa que el pastor está hablándoles al de atrás, a usted no. Sí, y bueno, el pastor no es el que habla. ¿Quién habla? Dios es el que habla a nuestras vidas. Entonces, si usted se siente así a veces un poquito incómodo, y a veces hay personas que dicen: ay, ¿quién le contaría al pastor eso? No, a mí nadie me ha contado nada. Dios sí conoce su vida. Dígale al que tiene a su lado: Dios conoce su vida. Si usted se incomoda es porque Dios quiere que usted cambie en algo. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? Dele un aplauso al Señor, glorifíquelo. Amén. Va a ir a la palabra a 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. El mensaje es: un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Un corazón cómo? Al corazón de Dios. No conforme a como usted lo quiere tener, ni conforme al pastor, ¿cierto? Porque a veces aún el líder forma corazones, pero esos corazones no le agradan a Dios. 1 Samuel 16, 7. ¿Cierto? Y a veces el pastor forma corazones, pero esos corazones no son como Dios quiere.
A veces esos corazones, o lo que cuando son pensamientos humanos, lo que hacen es alejarnos de Dios o estancarnos. ¿Cuántos tienen un corazón conforme al corazón de Dios? Ahí estuvimos bien, ¿cierto? Vamos a ver si después del mensaje podemos decir: Señor, ¿me falta? Ahí vamos, o el pastor se equivocó, yo hace rato lo tengo. Sí, porque no falta el espiritual. Primera de Samuel 16:7, dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de ¿qué? De su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Tome asiento los que se pusieron de pie. Hay algo bien interesante. Todos hemos escuchado esta historia en algún momento, ¿sí? Dios manda a Samuel, que era el profeta, a buscar a David, a su casa, a la casa de David, a la casa de su papá. Y allí se presentan los hermanos mayores de David. Lógicamente, como sabían que el profeta iba a buscar el rey de Israel, ¿cómo estaban vestidos los hermanos de David? En chanclas y pantaloneta, como usted encuentra a veces al pastor. O en chanclas y pantaloneta, o pijama, como usted podrá imaginarse. Cuando el pastor a veces dice: ¿sí estaban así? ¿O cómo se imagina usted las vestiduras de ese tiempo? Imaginemos, dejemos que nuestra mente vuele. Ellos se arreglaron, se aplicaron el gel de ese año, sí, de esa época. No sé qué tanto harían, pero iban a escoger el rey de Israel, el próximo rey. Entonces, claro, yo me imagino que Samuel, que era el profeta, llegó y empezó a mirar: oiga, ve, estos están bien plantados, elegantes, de pronto muy bien hablados, altos. Lógicamente, cuando uno se arregla, ¿cuántos han ido a una entrevista de trabajo mal presentados? ¿Cierto? Y uno a veces allá, uno piensa que ese es el concepto que la persona que entrevista se está llevando. No, ellos saben que uno no se viste así. Ellos saben que uno vive más relajadito. Entonces, sucede que estas personas, los hermanos de David, el Señor los rechazó. La palabra específica es: los desechó. ¿Usted sabe qué es desechar? ¿Usted ha desechado algo en su casa? Algo que no sirve. Ahora, los hermanos de David no era que no sirvieran, era que para lo que Dios los necesitaba, no eran. No tenían el corazón que Dios quería que tuvieran. Sí se vestían muy bonitos, de pronto estaban ya estudiados, preparados, no sé, pero no era lo que Dios estaba buscando. Entonces, en el 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y así con cada uno que se presentaba, el profeta los veía bien plantados y él automáticamente pensaba: este puede ser. Entonces viene el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios nunca va a mirar lo que nosotros miramos. Si hoy en día se le pregunta a un hombre o a una mujer: ¿cómo es el hombre de sus sueños? ¿Qué va a decir ella? Alto, moreno, que predique. Y ¿cuál va a ser su guía? Lo exterior.
lo que sus ojos pueden alcanzar. Pero muchas veces dejamos lo moral, lo espiritual, al final. O sea, cuando yo le pueda dar gusto al ojo, pues entonces ahí sí miramos si es bueno o es malo. O cómo estará su corazón. Y lo mismo el hombre también se fija, pues el hombre de pronto se fija más por el físico que por el corazón. Entonces, ¿por qué se presentan problemas en las relaciones a futuro, después de que se casan o llevan un tiempo? Porque en aquello que nos fijamos no era relevante para poder llevar una relación. Si nosotros nos hubiéramos fijado, o la persona se fijara en que tuviera buenos sentimientos, que no fuera mal geniada, que amara a Dios, que fuera una persona paciente, dispuesta a cambiar, de pronto sumiso o sumisa, dice uno, bueno, aquí la relación puede que funcione. Pero para que una relación funcione, no es necesario ser bonito, ¿o sí? O ser alto, o tener buena cintura. ¿Funciona la relación? ¿Son principios para que una relación funcione? No, hermanos. Pero lo que está en el corazón es primordial. Es más importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos con el tiempo se acaba. Eso entra a ser un recuerdo maravilloso que tuvieron de nosotros cuando esto eran cuadritos. Ay, era tan lindo. Que no vaya. Yo pensé que mi esposa me va, vístase, va, póngase camiseta. Claro, es que ya no soy igual de atractivo. Pero yo saco a flote mi corazón. Lo que hay en mi corazón, eso perdura para siempre, hermanos. Entonces la Biblia dice, Jehová no mira. Y muchas veces hoy en día la iglesia quiere impresionar o tratar de impresionar a Dios con lo que usted y yo podemos ver. Uno, nuestra manera de vestir. Ahora, no le estoy diciendo que ande por ahí andrajiento, sucio. No, hermano, échese una manita de gato. Mírese en el espejito, en el espejo terrenal, pero en el espejo de la palabra. Y mire a ver cómo está presentado, así como cuando usted quería conquistar a su novio, a su novia, que usted salió como... Usted planchó su camisa por primera vez. Y si de pronto días antes ella le había dicho, ay, tan bonita se le ve esa camisa, ¿cuál se puso usted? Pues la que a ella le gusta. Claro, debemos arreglarnos, hermano. Debemos estar bien presentados. Pero eso no lo mira Dios. Usted podrá traerse la camisa más larga, el vestido, pero si su corazón no está conforme, olvídese que Dios está teniendo en cuenta eso. Ahora existe la otra parte, ¿no? La persona que de pronto le gusta exhibir su cuerpo. Pastor, ¿y esa persona puede tener un corazón conforme al corazón de Dios? Lógicamente, hay un 100% de que lo que hay en el corazón se exterioriza, es notorio. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué hablas como hablas? Recuerden que si no hay amor, de nada me sirve. Hay personas que resaltan el hablar en lenguas. ¿Cuántos conocen a alguien? Pero ¿qué dice 1 Corintios 13? Que si no hay amor, de nada sirve, hermanos. Debemos tener amor, y es algo que sale del corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. En todo momento, hermanos. Todo entra por los ojos.
A veces no nos damos el tiempo de conocer a las personas para darnos cuenta realmente qué hay. Sí, muy bonita o muy simpático, alto, ella tiene 60, 90, 60, un cabello espectacular, ojos verdes o color miel. No. Uy, pero a veces la portada no es igual al contenido. A veces nos engañan. Ay, si yo hubiera sabido, dicen algunos esposos. Y algunas esposas dicen, me metieron gato por liebre. Pero porque se basaron en ¿qué? En lo exterior, en lo de afuera. Ahora aquí dice él, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué le importa a Dios? Tu corazón y mi corazón. Así de pronto no tengas las zapatillas, los zapatos de 200. Muchas veces, hermanos, queremos impresionar con lo de afuera, pero no queremos impresionar con nuestro corazón. Somos hipócritas, engañamos, señalamos, juzgamos, criticamos y todo, pero nos vestimos bonitos. ¿Cuántos se estrenaron el 24? ¿Y cuántos estrenaron corazón el 24? Ay, pastor, tierra, trágame. Hermanos, mire, hay momentos. Yo estrené, yo no sé si alguno de ustedes supieron. Yo tuve un desacierto con mi señora madre, los que la conocen. Ella me ama y yo la amo, pero peleamos como novios. Y en las vacaciones que nosotros nos tuvimos con mi familia, ¿usted puede creer que visité a todo el mundo menos a ella? No nos vimos. Y lógicamente, ¿cómo quedó ella? No, si era la mujer más feliz del mundo y yo el hijo más feliz del mundo. A tal punto que tuvimos que volver. Yo tuve que ir a hablar con ella, que ella sanara mi corazón, yo sanara el corazón de ella. Porque nada me hubiera servido a las 12 de la noche, feliz Navidad, y los sentimientos, o sea, el corazón. Bueno, a veces no invertimos plata en eso. ¿A cuánto les gusta invertir plata en solucionar, en sanar su corazón? Uy, que eso sale como caro, ir hasta por allá. Hermano, y es lo mejor. Tu corazón y mi corazón más que cualquier cosa exterior con la que intentemos impresionar. Ahora, sabemos que aquí llama a David. ¿Dónde estaba David? Estaba por allá al otro lado detrás de las ovejas. ¿David a qué olía? A oveja. ¿A qué huelen las ovejas? Las ovejas huelen bien cuando están con papa a la francesa y un buen aguacate. Antes no. Allá estaba David comiendo sol con su arpa, de pronto analizando. Ustedes saben que el Salmo 23 lo compuso David cuando él dijo: Jehová es mi pastor. ¿Por qué él dice eso? Porque él sabía cómo se cuidaba una oveja. Él sabía el cuidado que había que tener con una oveja. Entonces él dice: Jehová es mi... Él colocándose en la posición de oveja. Él me pastorea, Él me pone en delicados pastos. Ese es mi pastor. Pero a él lo tenían por allá, comiendo sol. El profeta pregunta que si había otro hijo, que no se iban a sentar a la mesa hasta que lo trajeran. Pues sí, por allá tenemos uno, pero ese no es que valga mucho la pena. Es más, ni se ha bañado hoy. Y me da vergüenza con usted. Bueno, tráigamelo. Porque Jehová se ha provisto de rey. Y no es como ustedes lo imaginan.
Era un peladito, no sabía nada de la vida, pero escúcheme, estaba mal vestido, no estaba muy bien arreglado, no sé, pronto tenía la caracha aquí del sol. Pero escúcheme bien, tenía el corazón que Dios necesitaba. Yo me imagino que un corazón como el tuyo y como el mío, no así perfecto, porque ¿cuántos saben que David se equivocó? David falló, David pecó, pero se arrepintió. Y eso es lo que hace que tengamos un corazón, hermano, cuando tú y yo reconocemos nuestros errores. Y no somos orgullosos y altivos a buscar el culpable. ¿Cuánto les gusta buscar culpables cuando algo pasa? Vi las manos de todos levantadas. Todos buscamos esa defensa en un momento de problemas, de situaciones. ¿Cuánto les gusta culpar a la esposa? Y a ella le gusta culparme a mí. ¿No es que así me libro yo del problema? Es que usted. Y ella me dice, pues si usted no hubiera hecho, al punto que llega ella y me dice, pues si no me hubiera pedido el cuadre por allá hace 13 años, no estaríamos en esta. O sea, la idea es buscar un culpable, hermanos. Ay, pues yo le dije, sí, pues ¿para qué me aceptó? ¿Para qué se cruzó por mi camino siendo tan bonita? Entonces ella me dijo, pues ¿para qué empezó a ir a esa iglesia? Y así, hermanos, ¿por qué? Porque no tenemos un corazón como Dios quiere, de aceptar y reconocer, sí me equivoqué, sí fallé, mi amor, perdóname. Me equivoqué. ¿Qué perdemos con reconocer? Agradar a Dios, pero como la idea es ganar la pelea y tener la razón. Ahora, aquí aparece en escena otro personaje. Tenemos a Samuel y tenemos a David. Que David es el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13, unas hojitas atrás. Existe un hombre llamado Saúl, que Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando Dios lo llamó, pues Saúl no era ni muy bueno ni muy malo, así como usted se puede imaginar. Pero Dios sabía que podía hacer algo con Saúl. Lógicamente, aquí vemos que en esta parte de la historia, a Saúl y Samuel tenían que encontrarse en un lugar determinado para ofrecer un sacrificio, ofrecer un holocausto. ¿Cuál era la función del profeta en ese momento? El profeta era el que ofrecía el sacrificio. ¿El profeta quién era? Samuel. Él tenía que ofrecer, no Saúl. Saúl lo único que tenía que hacer era obedecer. Tenían que encontrarse, sucedieron una serie de cosas. Y 13:9, primera de Samuel 13:9, dice, entonces dijo Saúl. O sea, miren, hermanos, esto es lo malo de tener autoridad y no saber utilizar la autoridad. Pensar que porque tengo autoridad puedo hacer lo que yo quiera sin consultar con Dios, sin pedir la dirección de Dios, sin preguntarle al Señor. ¿Qué dijo Saúl? No había llegado Samuel el profeta. Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Miren lo grave. Entonces Samuel dijo, ¿qué dijo? ¿Qué has hecho? Ahora no era un ¿qué has hecho? De ¿qué has hecho? Sino como cuando tú ves que alguien hace algo malo y tú te coges la cabeza porque lo que hizo es grave. Sí, eso para él fue una sorpresa. O sea, ¿qué has hecho de lo grave?
¿Le habían mandado a hacer eso? No. A él le dijeron, vaya y espere a Samuel. No le dijeron, ofrezca sacrificio, ofrezca holocausto. No tome el lugar que no le pertenece, hermanos. Y a veces hay muchos líderes que quieren tomar el lugar de Dios. ¿Cuántos han escuchado a muchos pastores que dicen, Dios dijo? Ahora, Dios habla, hermanos, pero un porcentaje de ese Dios dijo no viene de parte de Dios, sino es en sus fuerzas, en su humanidad, en lo que a él le parece para manipular la iglesia. Escúcheme bien, cuando un pastor diga Dios dijo, que se lo sustente con las escrituras. Si no está ahí, yo he escuchado pastores, no está ahí, pero Dios me lo dijo anoche en oración, entonces sobra. Eso es, le escuché a un pastor, eso es diarrea verbal. Eso no sirve. No hay nada extrabíblico a lo cual tú y yo tengamos que obedecer. Todo ya quedó escrito, hermanos. Todos, yo les he dicho, la Biblia aún nos habla de cómo debemos sonarnos la nariz, cómo sacarnos los mocos para que no te desangres. Ahí está escrito todo. Entonces, esas nuevas profecías, por eso hay tanta secta. Porque la gente se ha dejado llevar y se ha dejado creer por lo que supuestamente dicen Dios. Y como no leen la Biblia, y en el momento que les da un texto así fuertecito, se van para donde Dios dijo que te va a hacer rico. Debemos tener mucho cuidado. 11, primera de Samuel 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Miren, yo leo este versículo 11 y ¿saben con qué lo relaciono yo? Con la venida del Señor. El pueblo se desertaba, a veces muchos se van de la iglesia y Cristo no viene. Entonces el pastor, para retenerlos, hace cosas que no tiene que hacer, cosas que Dios no le ha mandado. Pues para que no se vayan y manipulan y meten. ¿Cuántos vienen aquí por miedo? Usted tiene que venir porque le nace. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Qué lo levantó esta mañana? El amor a Dios. A veces, mañana para la iglesia, tengo que planchar. Uy, ¿cómo amas a Dios? Qué pereza. Y ese pastor que se demora 1 hora predicando. Ay, hermano, si supiera todo lo que yo quisiera decirle, pero no, porque se va. Se me deserta. Hermanos, nosotros tenemos que luchar contra nuestra imperfección, pero Dios nos ha dado la herramienta para seguir mejorando, seguir avanzando en que tu corazón y mi corazón cada día sean más agradables para el Señor. ¿Cuántas están en esa tarea? Todos estamos en esa tarea. Versículo 12. Me dije. Ustedes saben cuando aparece esto de me dije, ¿se acuerdan que en el Nuevo Testamento el fariseo, el Señor dice que el fariseo oraba para quién? Para él mismo. Yo sí diezmo, yo sí dan, y yo no soy como la hermanita ya, y no soy como el hermanito. Así oraba el fariseo, y así hay muchos, pero se visten bonito, pulidos. Y así como no tienen el esfuerzo de tener su corazón. Me dije, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, y de últimas, pues yo, para que nadie se me cole. Y por ahí cuando necesite a Dios voy y lo busco. Dice, me dije,
ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Escúchame bien, no te esfuerces en hacer lo que Dios no dice en su palabra. Eso no sirve, no te esfuerces. No quemes tus fuerzas. ¿Por qué? Porque si tú haces lo que Dios no te ha mandado, estás desobedeciendo. Te estás esforzando en desobedecer. Y mire, hermano, si vemos a David, un corazón conforme al corazón de Dios, pero vemos a Saúl, ¿cómo es el corazón de Saúl? No está ni cerca. Y de pronto podemos decir 5 principios o 10 principios para tener un corazón conforme al corazón de Dios. No hay 10, no hay 5, no hay 15, no hay 20, no hay 100. Hay uno solo, y es la obediencia. ¿Quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios? Obedece su palabra. No tienes que hacer nada más. Obedecer su palabra. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Mira, hermanos, cuando habla de locamente, se aceleró. Hizo lo que quiso, porque a él bien le parecía. ¿Cómo actuó? Locamente. Y a veces uno se acerca a los hermanos o a las hermanas y les dice: no, pero venga, eso no es bíblico, o lo que usted está pensando no es de Dios. No, es que fulanito dijo en las redes sociales. Pero ¿dónde está en la Biblia? No, pero actuando de una manera loca. ¿Cuál es el fin de los locos? Es un simbolismo. ¿Cuál es el fin de los locos? Cuando miramos así terrenalmente, ¿cuál es el fin de los locos? Así terminan. Porque cuando viene Dios y se acerca a hablarle, a corregirlo, no quiere entender. Locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado? Un mandamiento, una orden. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, como has desobedecido, como no guardaste el mandamiento. O sea, mire, hermanos, de pronto Saúl decía: pero eso es una bobada, Samuel es bien exagerado. Así como ustedes a veces piensan del pastor. Es que es exageradísimo. ¿Y cuántos han pensado que el pastor es exagerado y usted ha ido a la Biblia? Ay, sí, tiene razón. Ay, el pastor dice la verdad. No, no es el pastor, es Dios hablando a nuestro corazón. A veces pensamos que es exagerado, que no tenemos al pastor como pastor. Que el pastor transmite el mensaje que Dios quiere que usted y yo tengamos en el corazón. Entonces, Él le da a entender: por eso que para ti es tan insignificante en lo que desobedeciste, por eso que para ti no fue relevante, Dios va a quitar el reino que te había dado. O sea, no va a ser duradero para siempre. ¿Por qué? Por una sola razón: por desobediente. Esa es la razón sencilla: desobediencia. Dios le había dado un mandamiento, y ese mandamiento era esperar a Samuel. Ya no le había dicho haga más. Ay, pero es que ahí venían los filisteos. Dios se encarga de eso. Mire, esta mañana Jane nos daba en el devocional: hermanos, si Dios te da una palabra, ¿qué tienes que hacer? Esperar en esa palabra. Claro, actuar en fe conforme a la palabra, pero no te pongas a hacer cosas que no tienes que hacer. Versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado un corazón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué hizo? Desobedeció. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque era obediente. Por nada más, hermanos. David no era el hombre perfecto que usted y yo nos podemos imaginar, pero lo que Dios le decía lo hacía. Y si él tenía que reconocer, reconocía. Aquí vemos a un Saúl que no está dispuesto a arrepentirse. No está dispuesto a reconocer que se ha equivocado, que ha fallado. Y cuando no hay arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Que su corazón sigue siendo el mismo. Un corazón turbado, un corazón lleno de odio, de pecado, de mentira, de engaño, de idolatría, de adulterio, de fornicación, de murmuración, de todo lo que usted se imagine. Solamente por el hecho de no reconocer que se ha equivocado. Entonces debemos tener cuidado de cómo estamos actuando. Ahora, existe la obediencia, la desobediencia y el obedezco a mi manera. ¿A cuánto les gusta obedecer a su manera? ¿Qué piensa usted si usted le dice a alguien: vaya y me hace el favor y me trae ahí 12 guineos verdes, media libra de queso, y le trae 2 guineos maduros y un pedazo de salchichón? Ahora, ¿fue y le hizo caso? No, fue y volvió. Pero eso no fue lo que yo le mandé a hacer. Entonces hay muchos que quieren obedecer a su manera, como a mí me parece. Sí, Dios dice. Un día me acerqué yo a un pastor, de pastor, lo que usted está haciendo no es bíblico, no es correcto. ¿Y sabe qué me dijo el descarado? A mí no me quieren los pastores, algunos. No, sí, yo sé que eso no está en la Biblia, pero a mí me funciona. ¿Sí se trata de que funcione? Porque hacer trampa en un examen funciona. ¿A cuánto les funcionó? Poner una firma falsa en un documento funciona. Decir mentiras funciona. ¿Pero eso le agrada a Dios? No. No se trata, hermanos, de que funcione. Se trata de obedecer. Aunque a veces nos duele. ¿A cuánto les duele el obedecer? A veces uno dice, ¿pero por qué? ¿A cuánto les cuesta perdonar o les costaba perdonar? A mí era una cosa muy tremenda. Pero al día de hoy le digo: Señor, te doy gloria, porque he aprendido a hacerlo. Pero a veces por ahí, dijo el chavo, se me chispotea. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 3. Hay otra parte, o sea, miren, esto es triste. Dios habla por medio del profeta Samuel a Saúl y le hace caer en cuenta que ha desobedecido, ¿cierto? Dice: usted falló, el holocausto no lo tenía que ofrecer usted, su reino ha sido quitado, ¿Cuánto les gusta aprender de sus errores? Amén. Tenemos que aprender de nuestros errores. Pero este bendito del Saúl no aprendió. Ahí en el capítulo 15 dice: Saúl desobedece y es desechado. Recordemos un poco el contexto para no leerlo todo. Necesitaba Saúl ir a enfrentarse contra Amalek. Mira el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek, una nación, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
esa era la orden que Dios le dio a Saúl. Esa era la orden. No le dijo, mire a ver cómo actúa, mire a ver qué hace, vaya y mire a ver qué. No, le dio una orden precisa y concisa. Ahora, ¿quién era Amalek? Amalek, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, Amalek tenía su ejército y ellos se aprovecharon del pueblo de Israel. No los dejaban pasar por donde ellos estuvieran acampando y les atacaban los niños y las mujeres, los más ancianos. O sea, ¿ustedes han escuchado en las guerras cuando dicen vamos a atacar por la retaguardia? Porque en la retaguardia van los cansados, los que ya no pueden. ¿Cuántos han ido a pasear donde van a alguna camineta y usted voltea a mirar y dice, ¿dónde está? No, sentada en una piedra, porque ya está que no puede. Los cansados, los que iban con niños de brazo. Y Amalek, aprovechando eso, los atacaba. Entonces Dios le hace justicia a su pueblo y le dice a Saúl que vaya y hiera a Amalek, que los destruya. Miren una palabra, y destruye, ¿cuánto? Todo. Todo lo que tienen. Entonces, dice en el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Primer acto de desobediencia. ¿Qué le dijo que hiciera? Que los destruyera a todos. Tomó vivo al rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pregunta, ¿obedeció? Ahora pensemos en el corazón de Saúl. ¿Qué hizo con lo más vil? Lo destruyó. ¿Y qué hizo con lo mejor de las ovejas, con lo más gordo, con todo lo bueno? Miren que ahí hay una palabra, una frase. Dice, leo el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. ¿Qué sigue ahí? Y no lo quisieron. No quisieron. Escúcheme bien, cuando nosotros sabemos el mandamiento de Dios y no lo obedecemos, usted no puede excusarse con Dios. Simplemente usted no quiere obedecer. Pero es que Dios ya dijo. Escúcheme bien, y si Dios da una orden, Dios va a aparejar todo y te va a dar la mano para que tú le obedezcas. Pero si en tu corazón está el hacerlo a tu manera, y antes tú sacas pecho, ¿no? Hermano, eres un desobediente y punto. Puedes tener los argumentos que tengas. ¿Han escuchado ese argumento de hoy en día que el Señor manda que hagamos con nuestros enemigos? Los amemos. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Pero si yo le pregunto, ¿en serio tú amas a tus enemigos? Entonces, ¿cuál es la excusa? Es que el enemigo no colabora. ¿A cuánto les pasa eso? El enemigo pues lógicamente no colabora, pero aún así, ¿el mandamiento cuál es? Amarlos. Y punto. El Señor no está diciendo, si el enemigo colabora, ámelo. No, está diciendo que debemos amarlos. Entonces ahí empiezan a salir nuestras excusas
Y no, cuando tú ya sabes la verdad, escúchame bien, esta es la bendición más grande cuando tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué es estar expuesto? Lo que tú estás haciendo hoy es parte de estar expuesto a la palabra. ¿Por qué? Porque estás escuchando el mandamiento de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ponerlo en práctica, obedecerlo. Pero si tú no lo obedeces, nunca vas a ver la bendición. Ahora tú puedes decir que estás en bendición estando en desobediencia. Eso no es bendición, eso es trabajo en tus fuerzas. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin, escúchame bien, y desobedecer es camino de muerte. Así te vaya muy bien en esta vida, hermanos. Necesitamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, en el versículo 9 empieza otra frase. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Pero, tan buenos, pastor, pero son muy buenos. ¿Sí lo mandó Dios a eso? No, hermanos. Porque ese es el problema, que a veces nos creemos más buenos que Dios. ¿No es que han escuchado esos que dicen yo tengo una nueva revelación? Hermanos, sí, mire, es más, muchos a veces salen de las congregaciones diciendo yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Y me lo han dicho, pastor, no comparto lo que usted dijo hoy. Y le muestro y le hablo el versículo y le digo, mire, lea. Usted no es que no esté de acuerdo conmigo. ¿Con quién no está de acuerdo? Con el que escribió eso. Entonces, ¿con quién es el problema? ¿Con el pastor? No, yo voy a sacar tiempo, me voy a sentar con la persona y le digo, mira, la palabra de Dios nos muestra, y entonces él tiene excusas, ¿no? Porque somos espíritus. Pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, ven, te lo muestro en el Nuevo. ¿A cuánto les gusta más el Antiguo que el Nuevo Testamento? No levante la mano, déjalo ahí quieto porque se mete en un problema. A mucha gente le gustan mucho las historias del Antiguo Testamento. La historia de José, la historia, no es que Abraham era riquísimo y José era gobernador. Y les gusta esas historias. Es bueno y debemos estudiarlas. Pero a muchos no les gusta el Nuevo. ¿Saben por qué? Porque el Nuevo Testamento es doctrina. El Nuevo Testamento es lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que vivir. Allá no importa si José fue gobernador, tú no vas a ser gobernador. Bueno, no sé, eso creo. Pero mientras Dios no te llame a ser gobernador, ¿tú qué tienes que hacer? Obedecer. Hermana, Dios la bendiga. Obedecer. Y punto. Entonces, perdonaron, no quisieron. Pero miremos y analicemos el corazón de nuestro amigo Saúl. Lo más vil y despreciable lo destruyeron y lo desecharon. ¿Pero con qué se quedaron? Con lo más gordo, con lo que... y esas ovejas, mera humildad. Que si hubieran tenido por ahí un cordero bien flaco, raquítico, ese no lo muestran. Y así somos los seres humanos. Una vida de apariencias. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mire que no dice es que hizo, es que a dar explicaciones. ¿Cuál era el principio de Saúl? Desobediencia. Desobediencia. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué hizo Samuel? Orar por Saúl. ¿Sirvió? No. Y aquí pueden decir que el pastor es poco espiritual.
Porque es que a veces todo queremos solucionarlo con oración. ¿Cómo quiere usted, a punta de oración, que su vecino se convierta si usted nunca le ha predicado? ¿A qué se va a convertir? Usted tiene que ir a hablarle. Ahí sí, como dice el versículo, a Dios rogando. Es un versículo mundano, ese no está en la Biblia. Sí, porque de pronto me dice, pastor, usted es un hijo de él. Eso no está en la Biblia. Pero hermanos, es cierto. Usted tiene que sacar tiempo para orar, pero también a predicarle a aquellos por los que está orando. ¿De qué decir, Señor, provéeme y no trabaja? Hermanos, tenemos que accionar nuestra fe. Él pasó toda la noche orando. Ahora, aquí es donde va. ¿Cuántos han leído en el Nuevo Testamento del pecado imperdonable? Y pensamos que es un pecado particular. No, Dios tiene el poder, la capacidad, el amor para perdonar todos nuestros pecados. Pero el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado del cual tú no te arrepientes. ¿Cómo te va a perdonar si tú no te arrepientes? Y este es el pecado imperdonable. ¿Se arrepintió Saúl? No, entonces si no se arrepiente, no puede perdonarlo. Y aquí, mire, toda la noche rogando. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento. Ay, vinieron a buscarlo. ¿Y qué se puso a hacer? ¿Será desobediente? ¿Y cómo hace entender uno a una persona que no tiene la intención de obedecer a Dios? Que su única intención es que le vaya bien a él, estar bien él. ¿Cómo hace entender? Hermanos, si hoy en día vemos en nuestro diario vivir familias que luchan con un hijo en drogadicción, esposa luchando por un esposo terco, necio, borracho, etcétera. Le ha hablado, se le ha predicado, oramos, se le da el consejo. Es más, muchos en su pecado se han dado cuenta que no es correcto lo que hace, que su desobediencia le ha hecho pagar su propia desobediencia, porque la paga del pecado es muerte. Pero aún así, ni así quiere entender. Y ahí es donde uno dice: ¿qué más hacemos? ¿Qué hace Dios? Lo desecha, hermanos. Dice la palabra que Dios lo desecha. Se levantó un monumento, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Espiritual. Eso sí, ante todo, ¿no? En medio de, es un desobediente sin causa, pero cuando está al frente el pastor, oh, aleluya, gloria a Dios. Pero su corazón muy lejos de Dios. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sí la había cumplido? Saúl no había cumplido absolutamente nada. Aquí vemos un profeta que tiene una relación con Dios muy buena. O sea, si Samuel no hubiera sido el profeta de Dios, se come el cuento de lo que le estaba diciendo Saúl: ya obedecí. Y muchos: no, yo soy obediente, yo soy esto. Pero uno les dice: ¿y por qué no se congregan? ¿Y por qué no oran? ¿Y por qué no diezman? ¿Y por qué no al ayuno? ¿Y por qué no al culto de la oración? ¿Y por qué? Pero creemos ser obedientes. No es obedecer una parte pequeñita, o no se trata de obedecer solo en la parte que me conviene. Mira, aquí estamos viendo los dos corazones. Se trata de una lucha constante por ordenar nuestro corazón. Escúcheme bien, no se trata de ser perfecto,
Pero si Dios te dice, perdona a tu familiar, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Obedecer, perdonarlo y ya. Pero es que pastor, no siento. No, el Señor no te está diciendo que si sientes, te está diciendo que lo perdones, ya. ¿Cómo vas a experimentar la bendición de Dios si no perdonas? Hay una bendición para el corazón en ese momento. Los que han perdonado saben de qué les hablo. Se quita uno una carga de encima. Eso camina uno, Señor, gracias. Y puede uno ver a esa persona otra vez y darle un abrazo y un Dios te bendiga. Y se sientan a decir, ¿se acuerda cuando estábamos bravos? Uy, yo pensaba, y nos da risa, porque ya eso quedó en el olvido. Qué bendición eso, hermano. Pero ver la persona de allá va, por aquí no pasemos. Pero aquí viene y santo, santo es el que vive. Eso no lo recibe Dios, hermanos. Si tú no amas a quien puedes ver, ¿cómo amas al que no puedes ver? Empecemos aquí. Lo fácil es aquí terrenalmente. Es aquí. Entonces le dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 15. Y Saúl respondió 14. Samuel entonces dijo, mire cómo vemos aquí al Espíritu de Dios actuando. O sea, la sabiduría que Dios da a sus siervos. Dice en Efesios 4:11 que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Pero aparte de habernos constituido, Dios nos dio herramientas, nos dio dones. Escúcheme bien, a ustedes les gusta mucho ir detrás de los ministros que Dios constituyó, que tienen dones de milagros y sanidades. ¿A cuánto les gusta eso? Pero ir detrás de uno con don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, a eso no se le quiere atravesar nadie. Porque ese sí le saca su pecado a flote. Eso es una relación con Dios donde Dios dice, y mire, Dios, esto es así, escúcheme bien, así yo no les diga que Dios me dijo, Dios le está hablando. Porque Dios quiere que tú ordenes tu vida. ¿Y para qué quiere Dios que ordenes tu vida? Porque Él quiere que tú estés en el reino de los cielos una eternidad. No es para nada más. Ay, no es para incomodarte, no es para que te sientas mal, es porque quiere darte salvación. Entonces, mire lo que pasa. ¿Se acuerdan que Él perdonó lo gordo de las ovejas y todo eso? Entonces en el 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, imagine que le acababa de decir, yo obedecía la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dice, le voy a comprobar que no. Ay, ¿y esa música mundana que suena en su casa qué es? Ah, pero obedece. ¿Y esa imagen que tiene allá en esa esquina con velitas? Etcétera, etcétera. ¿Qué es eso que oyen mis oídos? Y Saúl respondió, mire cómo se sostiene en su mentira, hermanos. Pelea su mentira. Si él hubiera dicho, sí, fallé. Samuel, perdón. Sí, mire, me traje esto y ya. ¿Qué hace Samuel? Ayudarlo a que le pida. Le ayuda a ordenar porque para eso estamos. Pero si usted no lo reconoce, yo no puedo hacer nada. Él siguió peleando y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Él no dijo los traje. ¿Qué está haciendo? Lo que usted y yo hacemos, culpar a otros. Los han traído porque el pueblo perdonó. ¿Quién era el rey del pueblo? Él. Y él está culpando al pueblo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas
Y mire que se puso espiritual otra vez. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. A mí, recordemos, 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Dios le dijo guarde lo mejor para que me lo ofrezca? No, hermanos. Ay, pero entonces, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? Deja que Él te provea. Aquí es donde nosotros nos vemos consiguiendo lo que queremos a nuestra manera, a nuestro parecer, conseguir lo que yo quiero aún sobre la voluntad de Dios. Pero nos mofamos diciendo: he cumplido la palabra de Jehová. Hermano, no te esfuerces por conseguir, deja que eso el Señor te lo añada, porque eso son añadiduras. Ay, pero de pronto Saúl, tan espiritual, dijo: entonces, ¿qué le ofrecemos? Eso no es problema suyo. El Señor va a poner en tus manos. ¿Han escuchado el versículo que dice: de lo recibido de tu mano, ¿quién es el que da la provisión? Dios. Dios da la provisión. Gloria al Señor. En el versículo 18 dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Esto es pelear por una mentira que lo condena. ¿Qué había en el corazón de Saúl que no era capaz de reconocer? Aún con el pecado en sus manos. Y antes pelea, ¿no? Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea que yo podría decir que los culpables son ustedes. Es que fue el pueblo y así hay mucho predicador. Hermanos, Dios me va a pedir a mí cuenta por ustedes. ¿Cuántos saben eso? Pero eso no lo exonera a usted de la culpa. Porque es que hay muchos que piensan que como me va a pedir cuentas, entonces que al entrar dicen: no, mi pastor era Albeiro, yo no sé, hablé con él. No, sí, venga, pero él le enseñó. Venga, siéntese ahí un momentico. Es que yo un día vi que le enseñó a tener un corazón conforme a mi corazón. ¿Por qué no obedeciste? A mí me va a pedir cuentas de qué les enseñé. Sin más historias para que conocieran a Jonás. O les enseñé más bien que tocaba era obedecer como obedeció Jonás al final. Hermanos, necesitamos ordenar nuestro corazón. Por encima todos nos vemos como los hermanos de David. Y eso es lo que yo veo. Bien plantadas, bien arreglados, elegantes. Se acerca uno a abrazarlos y ¡ay! ¿Qué perfume tiene? Pero ¿cómo está nuestro corazón? Mire que no hemos hablado de David, sino de lo que el Señor no quiere que haya en nuestros corazones. David tenía una cosa: obediencia. Ahora ustedes se acuerdan que en medio de toda esta persecución, capítulo 24. David perdona la vida a Saúl en Gadi. ¿Ustedes recuerdan que Saúl lo persiguió a él para matarlo hasta el cansancio? Le dieron celos porque las mujeres del pueblo le cantaron que Saúl mató a 1000 y David
a 10,000. Y él entró en unos celos, quiso matarlo como 2 o 3 veces, donde lo vio así le tiró una lanza para atravesarlo. Y David tuvo que huir de Saúl. Y Dios le da una palabra a David para probar su corazón. Yo voy a poner a Saúl en tus manos y tú vas a hacer como bien te parezca con él. ¿Qué pasa si Dios te da esa promesa con un enemigo tuyo por ahí? Empiezas a pensar, ay, yo la voy a desmechuzar, o yo lo voy a coger. Una promesa, mire, capítulo 24, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, llega un momento de noche donde habla que David y sus hombres, los endeudados, ¿se acuerdan que el miércoles hablamos? Estaban así escondiditos en la oscuridad, en una cueva, en un lugar. Y ahí entró Saúl a dormir con sus hombres. Y los hombres de David le decían: mire, se ha cumplido la promesa. Eso es como ustedes decirme: pastor, mírelo, allá está, cojámoslo a piedra. Tenía la oportunidad, ahí se le había cumplido. Pero ¿qué hizo David? Se levantó, vio a Saúl durmiendo y le cortó un pedazo de sus vestiduras. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, él ni siquiera estaba en su corazón haber hecho eso, tocar sus ropas, hermano. Vea lo que hace un corazón conforme al corazón de Dios, aún con sus enemigos. Ni tocarlo, hermanos. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. Su señor era el que lo quería matar. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. O sea, él entendía que aunque Saúl fuera su enemigo y lo quisiera matar, no estaba en sus manos quitarle la vida. ¿Por qué? Porque ese hombre que había sido puesto, ¿quién lo había puesto? Dios. Dios me guarde de levantar mis manos contra el ungido del Señor. Eso hacía que tuviera un corazón diferente. Ahora, el pecado de David, de cuando los reyes iban a la guerra y David no fue y subió a la terraza de su castillo y vio ¿a quién? A Betsabé, una mujer muy bonita, la mandó traer, se acostó con ella, la dejó embarazada, y cuando él supo que estaba embarazada, dijo: ¡ay, ella tiene marido! Mandó a traer a Urías, que era el esposo, a buscar la manera en que se acostara con ella, pues para que ella le dijera: estoy embarazada. ¿Cómo le iba a decir ella al esposo: estoy embarazada, si él estaba en la guerra? Pero mire la malicia del ser humano. No, y el Urías, que estaba en la guerra, decía: no, es que no estamos para tener relaciones sexuales ahorita, estamos en guerra. Y no entró a su casa. Entonces, ¿qué hizo David? Lo emborrachó, porque él sabía que los hombres borrachos es un embellecedor, decían en el mundo, ¿no? Pero ni aún así. Resultó en ese momento ser más espiritual Urías que el propio David. ¿Qué tuvo que hacer David? Mandar a matar a Urías. Llamó a que lo pusieran en lo más recio de la batalla, lo mataron, le mandaron el mensaje a David: listo, Señor, ya Urías quedó arreglado. Bueno, que ella salga con su embarazo. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué hizo Dios? Mató ese bebé. ¿Por qué?
por la desobediencia, por el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. Escúcheme bien, no trates de pelear contra eso. No busques la manera de pelear contra eso. Esa es la paga del pecado. Porque algunos dicen, no, tan malo Dios. Dios mandó a David a acostarse con ella. ¿A dónde tenía que estar David? En culto, hermanos. Allá cumpliendo con las obligaciones. Entonces David se queja, llora, hace la pataleta de niño rebelde y todo eso. Pero David, hasta el momento, no se arrepentía delante de Dios. Hizo luto y todo lo que ustedes se imaginen. Pero llega el momento en que el corazón del hombre es redarguido. ¿Cuántos han sentido que Dios redarguye su corazón? Para pedir perdón, para arrepentirse. Ay, yo sí debía haber ido a culto. ¿A cuántos les ha pasado? Ay, yo no oré esta mañana, yo tuve el tiempo. El ayuno, todo lo que Dios nos manda a obedecer. ¿Y qué dice David en los Salmos, reconociendo su pecado? Un versículo que todos nos sabemos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto era reconocer su pecado, hermanos. Y esto, mire, ¿qué más importante que reconocer nuestros pecados delante de Dios? Esto hace que tengamos, porque ¿qué es lo que Dios quiere en su corazón? Que tú y yo nos arrepintamos. Entonces, si tú te arrepientes, tú tienes un corazón que le agrada al Señor. Pero si no se arrepiente, Dios no te puede perdonar. ¿Cómo va a obrar Dios? Y vuelvo y digo, tú puedes decirme, no, pero a mí Dios me ha bendecido. Piensa lo que quiera, hermanos. En la Biblia hay unos leprosos que Dios sanó. ¿A cuántos? A 10. ¿Y cuántos se arrepintieron? 1. Uno volvió dando gracias y glorificando al Señor. Y ese solito tuvo salvación. Los otros 9 me imagino que fanfarroneaban. No, Dios nos ha hecho milagros y Dios nos dio sanidades. Y mire que estoy limpio, gracias a Dios. ¿Pero para dónde se fueron? Usted mismo lo dijo. Porque Dios quiere nuestro arrepentimiento, hermanos. Dios quiere que tu corazón sea formado como Dios quiere. Y para tener un corazón como Dios quiere, debemos esforzarnos por obedecerle. No digo que no te arregles, que no te veas bonita o simpático, sí, pero que tu corazón sea mejor que eso. ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando pecaron? Taparse, querer taparse. Y muchas veces nuestra pinta bonita, ¿qué está haciendo? Tapando nuestro pecado, hermanos. Eso, y ellos se dieron cuenta de que le habían fallado y dice que cubrieron sus cuerpos, pensando que con vestirse bonito iban a solucionar algo delante de Dios. Ahí también les demostró que ¿qué es lo que mira Él? El corazón. Dios no les dijo, ay, esas hojas de breva o de guineo, ¿de qué son? No, hermanos. ¿A qué les habló? ¿Qué han hecho? ¿Por qué se esconden? Lo mismo que le dijo el profeta a Saúl. ¿Qué has hecho? Lo mismo le dijo Dios a Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Que Dios está mirando tu corazón, hermanos. Mira, no importa que Dios no haya actuado en contra a las malas acciones de tu corazón. Porque es que eso es lo que pasa, que no entendemos la misericordia de Dios y pensamos que como no me ha pasado nada malo, puedo seguir haciéndolo. No, lo que pasa es que Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. ¿Por qué no ha venido Cristo? ¿Está retardando su promesa o nos está dando tiempo? Miren lo importante del arrepentimiento.
Y muchos lo tienen por poco. Es más importante que Dios me dé el carro y la casa y todo eso. No, hermano. Ni siquiera está esperando que tú seas millonario. No, está esperando que tú y yo nos arrepintamos. Colócate sobre tus pies, por favor. ¿Cuántos quieren un corazón como David? ¿Cuántos están dispuestos a reconocer sus equivocaciones, sus pecados, sus fallas delante de Dios? Cierra tus ojos. Necesitamos entender y valorar lo que Dios manda